Hola, hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, la cultura maya, quien se ubicó geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Los arqueólogos y lingüistas han descubierto que en la cultura maya no solo se hablaba un solo idioma, se cree que durante la historia de esta civilización existieron más de 30 lenguas distintas. La mayoría de los textos e inscripciones del periodo clásico se encuentran escritos en choltí clásico. Los mayas crearon un sistema de escritura basada en símbolos de forma cuadrada llamada glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos o ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. Vestigios arqueológicos. La pintura mural maya ocupa un lugar relevante en el legado que nos dejó aquella civilización. Varias de sus construcciones arquitectónicas estuvieron pintadas en su exterior y los muros de los cuartos interiores eran cubiertos por imágenes relacionadas con su cultura. Aunque se han conservado pocos ejemplos, podemos distinguir los murales de Bonampak que se encuentran en el estado de Chiapas. En ellos podemos conocer vestimentas, actitudes, personajes y costumbres de la época prehispánica. Los personajes llevan atractivos vestuarios, collares de jade o de concha y refinados tocados. Los códices mayas son los libros que elaboraban y que estaban asociados con la religión y el sacerdocio y el culto politeísta. Contienen escenas figurativas, pinturas generalmente de sus dioses y textos jeroglíficos. En la actualidad existen 4 ejemplares de esos libros de la civilización maya: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice Maya de México. La cultura maya se asentó en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, además de extenderse hasta Guatemala, Belice y porciones ampliadas de Honduras y El Salvador. Algunas de sus edificaciones más distinguidas son la ciudad de Tikal, ubicada en Guatemala, el Templo de las Inscripciones, así como el Templo de los Guerreros, situado en Chichén Itzá, ciudad que se encuentra dentro de las 7 maravillas del mundo. Y también está el Templo de Quetzalcóatl. Música, danza y literatura maya. Para los mayas, las artes escénicas eran integrales en todos los niveles de la sociedad, involucrando desde un solo individuo hasta cientos de personas. Varios murales muestran procesiones con bandas de tambores, flautas y trompetas, mientras los nobles, vestidos con sus mejores galas, bailan. La música era compartida por adultos y niños de la élite o gente común, aunque algunos instrumentos eran exclusivos de las clases altas. Una función de la música, por lo tanto, era distinguir entre las clases sociales donde tocar determinados instrumentos, como la flauta, por ejemplo, era un signo de distinción. Tenían 3 clases de instrumentos: los de viento, como los pitos de cerámica, flautas de madera o hueso, trompetas y conchas; los de percusión con membranas, tambores simples o dobles, e instrumentos cuyo generador de sonido es el propio cuerpo que vibra, como los cascabeles, caparazones de tortuga y tambores sin membrana. No conocieron los instrumentos de cuerda. En fiestas y juegos, como el juego de la pelota, se usaba de la música y la danza, que variaba de acuerdo al tipo de juego, y centenares de pitos de cerámica se ha encontrado en diversos sitios arqueológicos donde se llevaban a cabo estos juegos. Instrumentos musicales fueron utilizados sin duda en la fundación de ciudades, en las investiduras de los gobernantes, en festejos y sacrificios, para ir a la guerra y para honrar a los muertos. Entre las danzas mayas, durante la época prehispánica, acompañaban las fiestas y los rituales, y el día de hoy, danzas con personajes como el tigre, el jaguar, el mono, el venado y otros personajes se bailan en honor de santos, de los patrones de los pueblos, en muchísimas comunidades de Centroamérica. Las danzas se realizaban en diversos contextos cosmológicos y políticos,
como fines de periodos calendáricos, aniversarios de guerra y nacimientos, ascensiones al trono, victorias militares, dedicación de edificios y monumentos y presentaciones de tributos y ofrendas. Los trajes que se utilizaban eran muy ornamentados y la mayoría incluían no solo tocados de plumas, sino objetos en las manos con plumas, flecos y otros adornos. La literatura maya es muestra perfecta de cómo se desarrollaba la vida en esta cultura. Algunas obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los diversos libros del Shilam Balam resaltan su existencia. Los jeroglíficos o la escritura maya fueron el sistema de escritura utilizado por los mayas para la comunicación. Los jeroglíficos se pintaban sobre muro o cerámica. También podían hacerse sobre piedra o madera de manera laboriosa. Los glifos representaban una palabra o una sílaba. Un mismo glifo repetido varias veces podía representar una sílaba, mientras que un conjunto de glifos sin sentido se utilizaban para escribir en tercera persona. Los jeroglíficos se escribían en columnas sencillas o bloques por lo general. Dentro de cada bloque se escribían los glifos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero para leerlos, estos se realizaban en zigzag. Hola, el día de hoy vamos a hablar de la gastronomía y de las artesanías de la cultura maya. Uno de los principales alimentos es el chocolate. El cacao es típico de las tierras habitadas por los mayas, que fueron los primeros en tostar las semillas de este para hacer chocolate caliente. Antiguamente no se hacía chocolatinas o dulces, ya que no se mezclaba con azúcar o leche. Era algo más cercano a un elixir de uso ceremonial. El guacamole, el aguacate originario del sur de México, es famoso por su sabor y su cremosa textura, y ya era un bien preciado entre los antiguos mayas. Su alto valor nutricional y su arraigo cultural desde tiempos remotos hacen que sea un bien muy preciado, sobre todo en los tiempos de escasez. El pork chop, esta carne de cerdo, se trata con zumo de naranja amarga y vinagre para atenuar el sabor salado de esta. El plato se remata con cebollas salteadas, con cilantro y un poco de azúcar. Las tortillas de maíz caseras proporcionan un placer elemental. En los mercadillos se pueden escuchar las palmadas de las mujeres que las preparan mientras les dan forma, para meterlas posteriormente en un comal. Una gran sartén metálica, las tortillas originales con más pequeñas y anchas que las que estamos acostumbrados a comer en otros países. El café. Saber dónde viene el café que te tomas para desayunar es una experiencia que te dejará boquiabierto. La típica visita guiada a una plantación de café suele incluir un tour por los campos, luego por las zonas de secado y procesamiento del grano, y finaliza con una gran taza de café. Los tamales. ¿Qué sería de un artículo gastronómico sobre la cultura maya si no hablamos de los tamales? Hechos con una masa de harina y rellenos de pollo, cerdo, verduras. Tamales que son envueltos en hojas de maíz cocida a vapor. Algunos tamales están hechos con frutas u otros rellenos de dulces. En gran parte del mundo maya, las mujeres indígenas van de puerta en puerta ofreciendo deliciosos tamales. El dokchot, o salsa de hocico de perro, esta salsa hecha con chiles habaneros, puede hacer que el que la pruebe siente que está comiendo fuego. Es muy picante y debe venir con una etiqueta con la advertencia de que puede hacerte llorar. La jerarquización de la sociedad era de carácter piramidal. En la clase dominante eran los mejemot, que significa noble o señor en español. Eran quienes tenían relación directa con los pioneros. A la cabeza de cada ciudad se hallaba el jefe supremo, Halash Unik, que significa hombre verdadero. Era el soberano absoluto. La casa sacerdotal
constituía la segunda en importancia jerárquica y su influencia era notoria en todos los aspectos de la sociedad. El sumo sacerdote Ahuacán poseía los secretos de la ciencia astronómica, redactaba los códices y organizaba los templos. Por nobles y guerreros constituían el tercer sector de importancia, los primeros haciendo de funcionarios y administradores de las ciudades y los segundos ocupados en la defensa y en la expansión. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior, llamada Achembal Winikov. Ellos debían de trabajar y además pagar tributo a los altos dirigentes civiles y religiosos. Bien, ahora hablemos de la vestimenta maya para eventos públicos. Por lo general eran para los rituales y siempre para la élite, y eran trajes grandes y lujosos, decorados con varias piedras preciosas y plumas. Ropa maya para eventos de baile. Ellos usaban grandes vestidores con largas plumas. Estos fueron diseñados para ser livianos para que fuera más fácil moverse. Vestimenta deportiva maya. Los jugadores de pelota llevaban atuendos concretos y diferentes. Para poder reducir el daño en las partes de su cuerpo por la pelota de goma dura, ellos realizaron un yugo en forma de herradura y este estaba en la cintura. Además usaban almohadillas en los codos y en las rodillas y aparte un tocado diferente que los diferenciaba, vaya la redundancia, de cada equipo. Trajes de guerras mayas. Se desarrollaron tipos especiales de ropa de protección como en medios de defensa. Los elementos incluían un manto acolchonado hecho a menudo de algodón retorcido u hojas gruesas, piel de animal y grandes escudos decorados con plumas y piel de animal, elaborados tocados y joyas. Vestimenta típica maya. Incluía un taparrabos o bien una falda corta para hombres y un huipil o bien una falda larga. Estos conjuntos se adornaban con joyas como tobilleras, pendientes y collares. Prestaban mucho atención a los peinados, se recogían el cabello y se decoraba con plumas largas y con bandas de lona. El calzado maya. Bueno, la calidad y la decoración del calzado dependía de tu situación social. Vestimenta maya en los rituales. Es decorada con elementos que simbolizan prosperidad, por ejemplo, los ciclos de la luna, capítulos de antepasados o periodos de cosecha, etc. Asimismo, los atuendos acostumbran a ser mucho más majestuosos y complejos. Las élites aprovechan para mostrar sus vestiduras con muchos decorados, como encaje de piedras preciosas y plumajes. Los encargados de ejecutar la danza usaban ropa ligera y en la parte de atrás de la prenda una cola larga de plumas. Las mujeres habían recibido el talento de efectuar tejidos de ofrenda para la diosa Ixchel. Por este motivo, los símbolos bordados en la vestimenta de los mayas tenían un significado bendito. De esta forma, la civilización configuró en sus vestidos una huella que los distinguió del resto de la civilización.